Evangelio según San Lucas, capítulo número 10, a partir del versículo número 25 al versículo número 36, se encuentra lo que nosotros conocemos como la parábola del buen samaritano. Sabemos perfectamente que bajo el contexto de esta misma parábola, dentro de la referencia de Lucas, el médico, encontramos en amplitud una de las confrontaciones más grandes que se le hace a un intérprete de la ley, a un conocedor en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo de lo que la ley exigía. Y bueno, vamos a ir directo a la interpretación de la parábola, ya que dentro del mismo contexto encontramos una de las más grandes reprensiones a la vida del ser humano, tanto incrédulo como creyente. Y el versículo número 25 nos dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo para probarle, diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aquí hay dos cosas puntuales que quiero dar a notar en la redacción de esta parábola. Primeramente, nosotros encontramos que aparentemente está haciendo una de las preguntas más importantes en la vida de cada uno de nosotros. Una de las preguntas que cada uno de nosotros, cada ser humano en esta tierra, debería hacerse. ¿Qué debe de hacer el ser humano para heredar la vida eterna? Hay algo puntual aquí que nosotros debemos de entender, y es que la pregunta se le está haciendo a alguien que conoce las Escrituras, y la pregunta está haciendo en términos burlescos a nuestro Señor Jesucristo, en términos de confrontación, en términos para hacerle caer o hacerle errar en contra de la interpretación misma de lo que Dios había delegado. Esto nos da una enseñanza muy clara, que no todas las personas que se acerquen a nosotros para preguntarnos algo acerca de las Escrituras tienen la intención de aprender. Tenemos que tener un poco de discernimiento y ser sabios, pedir a Dios sabiduría y entendimiento. No todas las personas que dicen, pastor, y aquí que dice esto, no es porque tengan la intención de aprender acerca de las Sagradas Escrituras. Realmente siempre vamos a encontrar en nuestro andar aquel espíritu contencioso, aquel espíritu con deseo de sobresalir o de poder contraponerse a las Sagradas Escrituras. Le pasó a nuestro Señor Jesucristo, nos ha pasado a nosotros, me ha pasado a mí, pasará hasta que nuestro Señor Jesucristo nos llame a su santa presencia. Aquí al Señor se le dice una de las preguntas que cada uno de nosotros debería hacer, o cada una de las personas que nosotros conocemos, cada uno de ustedes debería hacerse. ¿Qué se debe hacer para heredar la vida eterna? Nicodemo, el principal, uno de los principales sacerdotes, según el Evangelio, según San Juan, va al maestro, se acerca al maestro con intenciones teológicas acerca del conocimiento mismo de nuestro Señor Jesucristo. Y los apóstoles tenían este entendimiento, ya que nuestro mismo apóstol Pedro hace la referencia, ¿a dónde iré, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Lo que ofrece el Evangelio en sustancia es vida eterna. Lo que vino nuestro Señor Jesucristo a hacer en la cruz del Calvario es morir por nuestros pecados, justificarnos, declararnos sin culpa ante Dios, ante un Dios santo, para heredarnos o hacernos partícipes de una morada eterna. Maestro, ¿haciendo qué cosa yo voy a heredar la vida eterna? El pensamiento de este hombre, de este intérprete, de este erudito, dentro de su concepción escritural, siempre fue una salvación por obras. ¿Qué debo de hacer yo para obtener la vida eterna? ¿Qué debo de hacer yo para obtener esa bendición de una vida
en la gloriosa presencia de Dios. Es el concepto teológico que la mayoría de las religiones profesa. Nosotros hemos hablado en otras ocasiones que solamente hay una sola religión que te ofrece la salvación por gracia, y es el cristianismo. Algunas de las vertientes más conocidas o más populares dentro del mundo cristiano, de las cosmovisiones cristianas, todas te ofrecen una salvación por obras. El pelagiano te brinda una salvación por tus méritos, por ti, por tus fuerzas, por tus nobles acciones. Una salvación arminiana te brinda una salvación por tus obras, en base a tu decisión. Una salvación neopentecostal del siglo XX, XXI, te otorga una salvación gracias a tus méritos, gracias a tus acciones, gracias a tus decisiones. Este intérprete de la ley tenía la misma concepción. Él dice, ¿haciendo qué cosa yo puedo heredar la vida eterna? Él les dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El intérprete de la ley quería probar a nuestro Señor Jesucristo con una pregunta a modo de hacerle caer o hacerle retroceder, pero nuestro Señor Jesucristo, eternamente sabio, contesta con otra pregunta, para que él mismo cayese o se sumergiese en la confrontación de la misma respuesta, ya que él, al ser un intérprete de la ley, él tenía que basar su respuesta en la Sagrada Escritura. Y el versículo dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Claro está que el intérprete de la ley está mencionando Levítico capítulo 19, versículo 18, y está haciendo un énfasis a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Estaba respondiendo textualmente, le estaba citando las Escrituras. Él responde única y exclusivamente con lo que se ha delegado en las Sagradas Escrituras. Yo puedo heredar la vida eterna. Amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, pero también vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28, nuestro Señor Jesucristo le responde, bien has dicho, has dado una respuesta acertada, teológicamente has acertado en la respuesta, bien has respondido. Y él le dice, pues ya que sabes la respuesta, ya que conoces lo que la Escritura dice al respecto, haz esto y vivirás. La pregunta hasta ahí, como hemos mencionado en otras ocasiones al referirnos a la parábola, recordamos que tenemos la necesidad de entender cómo se desarrollaba el ambiente en la época de nuestro Señor Jesucristo para comprender con amplitud lo que las parábolas y el contexto de las parábolas implican. Y como ya hemos hablado anteriormente acerca de estos intérpretes de la ley, recordamos que había una exigencia legalista dentro del mundo sectario de la época intertestamentaria, la cual fue creciente y en ascenso hasta el momento de nuestro Señor Jesucristo, hasta el año 70 después de Cristo, donde Tito, o el general Tito, destruye el templo de Jerusalén. Entonces, podemos ver que este intérprete de la ley podría haber aparentado ante aquellos que estaban presentes en esta pregunta capciosa o de doble sentido a nuestro Señor Jesucristo, que él había hecho todo lo que la ley exigía: amar al Señor, su Dios, con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, y a su prójimo lo había amado como a sí mismo.
Sin embargo, la parábola nos deja notar que aquel intérprete de la ley sabía perfectamente que no había hecho eso. Aquel intérprete de la ley sabía con exactitud que no había hecho esto. Nuestro Señor Jesucristo le dice, haz esto y vivirás. Cuando nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, haz esto y vivirás, nuestro Señor Jesucristo también le está respondiendo con la Escritura. Levítico capítulo 18, versículo 5 y Ezequiel capítulo 20, versículo 11. Haz esto y vivirás. Es una condición, pero nosotros sabemos, gracias a lo que está en el Nuevo Testamento, que ninguno de nosotros puede guardar la ley en su absoluta perfección y que con transgredir un solo mandamiento somos culpables de todos los mandamientos. Y no hay nadie en la tierra que pueda guardar la ley en su exactitud y perfección. No hay nadie en esta tierra que pueda ser salvo por las obras de la ley. El único que ha cumplido perfectamente esas exigencias es nuestro Señor Jesucristo, completamente hombre y completamente divino. Este erudito, este intérprete de la ley, sabía perfectamente que él no había cumplido estas exigencias. Él les dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, él queriéndose hacer justo, dijo al Señor, ¿quién es mi prójimo? Noten esto. Él no tenía ningún problema o ninguna concepción teológica acerca de amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Él tenía un problema acerca de su concepción con respecto al prójimo. Y esto, claro, está gracias a sus interpretaciones del Salmo 139, del versículo 21 al 22, donde ellos argumentaban que según estos santos escritos, ellos deberían de odiar a los enemigos de Dios. El hombre santo, el hombre de Dios debe de aborrecer el pecado, pero no tiene por qué aborrecer a las personas que practican ese pecado. Y ellos argumentaban su odio hacia las personas con textos del Antiguo Testamento, como es el Salmo que les acabo de citar. Pero quiero que noten aquí algo que quizás para nosotros puede tomarse en términos antagónicos, ya que el intérprete de la ley no tenía ningún problema con la concepción acerca de amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Su problema era amar a su prójimo como a sí mismo. Yo creo que si vemos el contexto actual, tenemos algún problema en un intercambio de estos factores. El problema actual es que nosotros, o la sociedad, o las predicaciones humanistas, antropocéntricas, te han invitado a amar a tu prójimo como a ti mismo y han desvirtuado esas capacidades. El problema actual es que nosotros no coincidimos a amar a nuestro Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Yo creo que ahí también nosotros tendríamos que abarcar un momento para poder reprender nuestro corazón, nuestra mente, nuestras concepciones acerca del Dios Santo, el Dios de Israel, y si verdaderamente lo amamos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Si tenemos el concepto que tenía aquel intérprete de la ley, si tenemos el concepto que tenía aquel erudito de quién es Dios y cómo le debemos de amar. Yo creo que ese es un gran problema en la actualidad. Tenemos un concepto de Dios muy superficial, muy superficial. Estudiando los atributos divinos, nos damos cuenta que no coincidimos a Dios como lo debemos de coincidir. Y nosotros que somos estudiados de las Escrituras. Ahora el mundo, en más de una ocasión van a escuchar decir a las personas, mi Diosito, por amor de Dios. Es el Dios grande, creador, todopoderoso, Señor y dueño de todo lo que existe.
al cual el hombre, creación suya, debe de adorarle y respetarle. Llegar con reverencia ante su santa presencia, sabiendo que con uno solo de sus decretos podemos ser fulminados si Él lo quisiese así. Dios santo, que debemos de amar y venerar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. El intérprete de la ley no tenía problema con eso. Él conocía el Antiguo Testamento. Él conocía la historia del pueblo elegido de Dios. Él conocía la historia del pueblo de Israel. Él sabía cómo ese Dios poderoso los había librado en más de una ocasión. Y había humillado a cuanta nación se les opusiese. Era el Dios que él conocía. Era el Dios que sabía que había que venerarle en todos los sentidos. Él tenía problema con la concepción de su prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, versículo 30, empieza a dar una parábola donde yo quiero que ustedes puedan pensar si verdaderamente nuestro Señor Jesucristo está inclinando la respuesta o la parábola es la respuesta a la pregunta inicial. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Si ustedes burdamente responden que sí, estaríamos hablando que esta parábola, que bien en su contexto trata de las obras de las personas en la relación con la bondad hacia otras personas, podríamos decir que las buenas acciones nos traerían a nosotros la salvación. Pero si interpretamos la parábola bajo el contexto de las exigencias de la ley, las cuales nos condenan y somos necesitados de la gracia divina, entenderemos la confrontación que hace nuestro Señor Jesucristo a los oyentes de esta parábola, en este caso a los intérpretes de la ley. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Aquí se aclara un punto teológico. Cuando nuestro Señor Jesucristo está diciendo un hombre, podemos aseverar que se trata de un hombre judío. Podemos aseverar que se trata de un israelí. Si no es así, como en todos los contextos, nuestro Señor Jesucristo hubiera afirmado la procedencia de dicho hombre. Segundo, el camino el cual está narrando, según el contexto histórico teológico de Jerusalén a Jericó, única y exclusivamente en su mayor parte era transitado por judíos. Sin embargo, era un camino, un descenso muy peligroso donde históricamente se conocía que estaba lleno de bandidos y las personas que transitaban por ese lugar en su mayoría era asaltado, era despojado de sus bienes, o como está en la narración, no solamente era despojado, sino era golpeado. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. El contexto de aquel descenso de Jerusalén a Jericó, donde podrían ser increpados por asaltantes, por bandidos, eran muy conocidos por estos intérpretes de la ley, por este hombre que se quería justificar a sí mismo. Por aquellas personas en aquel tiempo sabían perfectamente de aquel lugar y lo que pasaba en aquel lugar. Es como si nosotros ahorita en la situación que está viviendo esta ciudad mencionásemos la ubicación de algún territorio donde los bandidos están asediando aquella población. Y nosotros lo ubicamos, es que en aquel lugar están aquellos. Y sabemos que no debemos de entrar porque nos puede pasar aquello. Ellos conocían la situación del descenso de Jerusalén a Jericó.
Un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Primeramente debemos entender que los sacerdotes eran una de las personas que tenían, a las cuales se les hacía mayor exigencia en su vida moral. En Sinaí queda establecido que el sacerdocio legítimo está restringido única y exclusivamente a los descendientes de Aarón y su, claro está, descendencia. Éxodo capítulo 20, versículo 1, capítulo 40, versículo 12 al 15. Recordemos que existe una situación con el desafío de Coré y hay un nuevo planteamiento en Números capítulo 16, versículo 3. Pero Dios vuelve de nuevo a confirmar ese linaje como el único legítimo en Números capítulo 16, 17 y 17, versículo 8. Ahora bien, el que yo esté mencionando esto acerca del linaje del sacerdote, la descendencia de Aarón, era porque ellos tenían una exigencia mucho más alta que toda la población de Israel, que todo el pueblo elegido de Dios. Si bien todos aquellos eran conocedores de la ley, todo el pueblo israelí era conocedor de las Sagradas Escrituras y vivían en su mayoría cada porción de ellas, y digo en su mayoría porque también encontramos en todo el Antiguo Testamento un pueblo idólatra que se descarriaba una y otra vez. El sacerdote tenía como exigencia la misericordia. El sacerdote tenía que dar ejemplo de virtudes más allá que todo el mismo pueblo de Israel. Pero este hombre, este sacerdote, según la misma escritura, según el mismo contexto de la parábola, al descender por aquel camino, lo ve, mira y pasa de largo. No había excusa para lo que este sacerdote hizo. El contexto y la ubicación no nos dice, ya que descendía de Jerusalén a Jericó, no nos dice que este hombre iba al templo. Y quizás al ver un cadáver, recordemos que no podían tocar cosa muerta antes de entrar al lugar santo, al lugar santísimo, no nos dice que por ello evade el acercarse a aquel hombre que había sido despojado de sus bienes y estaba casi muerto y prefiere pasar de largo. El contexto no nos brinda esto. El contexto nos brinda la indiferencia de un hombre santo, nos brinda la indiferencia de un hombre conocedor de las Sagradas Escrituras, nos brinda la indiferencia de un hombre conocedor de las exigencias de Dios, la indiferencia ante la necesidad de un hombre malherido. Versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, asimismo un levita. Recordemos que los levitas, descendientes de la tribu de Leví, ellos también se encargaban de la administración del templo. Escuchen esto, nuestro Señor Jesucristo está narrando a las personas que tenían que tener o mostrar una devoción más santa por el prójimo. Está narrando a las personas que tenían que demostrar o mostrarse ante la sociedad israelí como alguien que guardaba los estatutos divinos de principio a fin. No se está escogiendo a un publicano, desertor del pueblo judío, cobrador de impuestos. No está escogiendo una persona común y corriente ajena a las Sagradas Escrituras. Se está escogiendo en la narración de esta parábola a los hombres que tenían que mostrar mayor piedad por el prójimo.
en algo evidente para ellos, en un camino conocido para ellos, ellos pasan de largo. Versículo número 30. Pero un samaritano que iba de camino, aquí cae, dentro del contexto histórico, aquí es donde entra un poco de problema para los oyentes primarios, ya que era muy inusual que un samaritano transitase ese camino. Recordemos que los samaritanos eran completamente odiados por el pueblo judío, y recordemos que los samaritanos, a nuestro Señor Jesucristo se le insulta. Uno de los insultos más grandes entre los judíos era decir: eres un samaritano. Más grande que decir que eres un filisteo o eres un incircunciso. Eres un samaritano. Era el peor de los insultos entre los judíos. ¿Qué hacía este samaritano en este camino? Donde muy probable o muy improbable e inusual para los judíos era que estos samaritanos transitasen de Jerusalén a Jericó o viceversa, de Jericó a Jerusalén. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose venda sus heridas y les echa aceite y vino. Recordamos que el vino y el aceite eran tomados en términos medicinales. El vino era tomado como un antiséptico, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó a un mesón y cuidó de él. Es decir, no obstante que él se acerca, le cuida, le venda, y tomemos en cuenta que nuestro Señor Jesucristo, lo más probable es que está haciendo referencia a un judío. El hombre que está herido ahí es un judío, si no hubiese dicho su procedencia. Es decir, en un camino asediado por ladrones, por bandidos, pasa un judío, llegan los ladrones, lo despojan de todo y dejan a ese judío medio muerto. Viene un sacerdote, un hombre descendiente de Aarón, de la descendencia de Aarón, el cual tenía que cumplir grandes exigencias ante el pueblo israelí. Ve a ese judío medio muerto y lo deja tirado y sigue su camino. Pasa alguien de la tribu de Leví, un levita, ve a ese judío ahí tirado y pasa de largo. Pero después pasa un samaritano, un hombre odiado por el pueblo de Israel, un hombre odiado por el mismo judío que estaba ahí tirado, que fue robado. Es decir, si este judío lo hubiera visto de reojo y se pudiese mover, lo hubiera visto con repulsión, porque la sociedad le obligaba al judío a odiar al samaritano. Y el samaritano pudo haber dicho: está un judío medio muerto. Se pudo haber reído de su miseria, se pudo haber burlado de la situación en la cual se encontraba, como muchas personas actualmente lo hacen. Se pudo haber gozado de su malestar. La Escritura dice que este hombre fue movido a misericordia de tal manera que se acerca, venda sus heridas, lo cura, le echa aceite, le echa vino, lo sube a su cabalgadura, lo cura, se lo lleva a un mesón, a un hotel, y cuida de él. Otro día
al partir, sacó 2 denarios. Recordemos que un denario era el salario bien pagado de un día. 2 denarios era una cantidad considerable. Saca 2 denarios, le dice al dueño del mesón: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es decir, no solamente lo curó, lo llevó al mesón, lo dejó en el mesón, pagó el dinero para que lo cuidaran, sino que le dijo al dueño del mesón: cuídamelo, y lo que el gasto extra que requiera el cuidado de esta persona, yo te lo voy a pagar cuando regrese. La pregunta aquí es, versículo 36. Espero haber brindado de una forma concreta el contexto de la parábola. La parábola te habla de 3 tipos de personas: 2 personas santas, 2 personas, si ustedes lo quieren ver de esta forma, que eran dignas de admiración entre el pueblo de Israel. Eran 2 personas, 2 tipos de personas muy respetables, tanto los sacerdotes como los levitas. Los sacerdotes comían del templo y tenían el diezmo del diezmo. Recordamos que el diezmo se le daba, se quedaban el 9% los levitas y el 1% se lo quedaba el sacerdote. Personas santas que comían de lo santo, que vivían de lo santo, que pregonaban de lo santo, que tenían que dar un ejemplo de lo santo. Ellos no fueron movidos a misericordia. Está el intérprete de la ley escuchando: ¿quién es mi prójimo? Porque así como ellos, entre ellos se divulgaba que debían de odiar al samaritano según sus interpretaciones de los salmos antes mencionados, también se divulgaban que debían de odiar a los enemigos de Dios. Es decir, para ellos era correcto odiar a una persona, y para ellos era correcto decir que aquella persona no era su prójimo. Y muy lejos estaban ellos de considerar a estos samaritanos como un prójimo. El sacerdote sí era su prójimo. El levita sí era su prójimo. El hombre que cayó en manos de bandidos también era su prójimo. Porque los que transitaban por ese lugar en su mayoría eran judíos. Era un camino muy habitual para ellos. De Jerusalén a Jericó, de Jericó a Jerusalén. Todos ahí eran prójimos excepto el samaritano, según la concepción del intérprete o de los intérpretes de la ley, según la concepción de los fariseos, según la concepción de los saduceos. Pero solamente uno fue movido a misericordia. Y está el intérprete de la ley recibiendo esto. Que le quitaba lo autojustificable, que lo sacaba de su lugar teológico, que lo desubicaba completamente. Él trató de hacer caer a nuestro Señor Jesucristo con la pregunta. Cuando nuestro Señor Jesucristo le responde con una pregunta a fin de que Él estableciese los términos que la Escritura brinda dentro de su pregunta: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Él tiene que quedar encasillado en su misma respuesta, porque Él conocía y Él la dio, Él la brindó en público. Él no podía dejar a un lado su respuesta, porque su respuesta estaba basada en las Escrituras, pero todos conocían la vida práctica de esos intérpretes de la ley.
Todos los que estaban ahí conocían la vida práctica de esos intérpretes de la ley. Por eso él dice, para justificarse, diles quién es mi prójimo. Porque ellos sabían que odiaba a los gentiles. Él sabía que odiaba a los samaritanos. Todos ahí sabían que estos hombres eran repulsivos con todas las demás personas ajenas a su entendimiento de las Escrituras. Él lo dice para justificarse. Todos ahí sabían qué tipo de persona era, pero él dice, diles, muéstrales, enséñanos, maestro, quién es mi prójimo. Nuestro Señor Jesucristo da una maravillosa parábola, porque él no pudo negar que el levita y el judío ahí medio muerto eran prójimos. Él no pudo negar que el sacerdote y el judío asediado por bandidos eran prójimos. Él no podía negar eso. ¿Pero qué de aquel samaritano que ayudó a su mismo, al mismo judío, al mismo pueblo de Israel? No fue viceversa, no fue el judío el que ayudó al samaritano, y no es el samaritano el que estaba ahí tirado, medio muerto. Es el samaritano que ayudó a aquel que fue robado, a aquel que fue dejado herido. Y no solo le ayudó, lo levantó, lo llevó a un mesón, pagó lo del mesón, y todavía dijo, si vienen más gastos, ponlos a mi cuenta. La pregunta de nuestro Señor Jesucristo es, ¿quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Es decir, prójimo o amar al prójimo, ¿es un dicho o es una acción? Prójimo y amar al prójimo se ve reflejado en tu conocimiento, en tu estatus o en tu relación con las demás personas. El Señor Jesucristo le está pidiendo a este intérprete de la ley que dé la misma respuesta. O sea, ya que tú me has dicho cuáles son las exigencias de la ley según Levítico capítulo 18, ya que tú me has dicho que un hombre puede ser salvo amando al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, y ya que tú estás un poco confundido, perdonen el sarcasmo, estoy tratando de parafrasear sarcásticamente esto, ya que tú estás un poco confundido acerca de quién es tu prójimo, y ya que te estoy narrando esta parábola, dime tú quién es el prójimo. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí es donde podría caer el juego de pensar en base a la pregunta inicial de este intérprete de la ley, donde le dice qué debo de hacer para heredar la vida eterna. Y en la conclusión de la parábola podríamos pensar que por las obras el ser humano puede ser justificado. Sin embargo, no es así. Sin embargo, la parábola nos sigue dejando en la condición de extrema necesidad de la gracia de Dios. Porque las exigencias de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, aún a estas alturas y con el conocimiento que ahora tú tienes, están muy lejos
de que cada uno de nosotros alcance la benevolencia de Dios para salvación gracias a nuestro trato misericordioso con las demás personas. No estoy diciendo con esto que nosotros no debamos de conducirnos de manera misericordiosa con las demás personas, todo lo contrario. De hecho, la Escritura lo afirma en Gálatas capítulo 6, del versículo 9 al 10, ¿sí? Nosotros no nos debemos de cansar de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que si alguno de nosotros tiene oportunidad, hagamos muy bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Es decir, es un mandato para nosotros, hacer bondad para con todos, mayormente a los de la familia de la fe. Sin embargo, nosotros no estamos en la capacidad de cumplir las exigencias de la ley para heredar la vida eterna. Y a aquel intérprete de la ley se le dejó en claro. Él no está en las capacidades. Él odiaba a su prójimo. Él era indiferente con las necesidades de su prójimo, como lo fue indiferente el sacerdote, como lo fue indiferente el levita. El pueblo de Israel era indiferente a las necesidades de las personas ajenas, incluso a su cercanía en términos de descendencia. Es imposible que cada uno de nosotros alcance a la salvación por las obras de la ley. Muy difícil amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es muy complicado. Porque nuestro prójimo, según la misma parábola, somos todos nosotros. La persona que está en la calle, incluso la persona que aborrece a Dios, la persona que blasfema la palabra del Señor, ¿es tu prójimo? ¿O vas a ser como el intérprete de la ley? Él no es mi prójimo. ¿Se dan cuenta del juego? Cuando hablamos de los contextos de la parábola y por lo regular, recordemos que bajo el contexto se está haciendo referencia en su mayoría a fariseos, a intérpretes de la ley, a personas que querían hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente pensamos, qué personas tan legalistas. Pero si nosotros somos un poco conscientes en la aplicación de esta parábola, vemos lo riesgoso que es para nuestra vida, en nuestro contexto actual, el que quizás estemos imitando esa actitud. ¿Es tu prójimo aquel hereje, hijo de Satanás, feminista, promotor del LGTBI, de la ideología de género? ¿Es tu prójimo? ¿O vas a ser como el intérprete de la ley? Es tu prójimo. Y la Escritura dice que lo tienes que amar como a ti mismo. Puedes amar a la persona sin amar el pecado de la persona. Puedes amar su ser por completo, predicándole el Evangelio, sin ser partícipe de su pecado. Puedes amar a una persona con claro deficiente psicológico que piensa que es un hombre en cuerpo de una mujer o una mujer en el cuerpo de un hombre. Pero no tienes que amar su pecado. Predícale el Evangelio, es tu prójimo. Puedes amar a una persona que blasfeme
en contra de la persona de Jesucristo, pero no tienes por qué amar su herejía. ¿Y cómo puedes amar a esa persona? Predícale el Evangelio, porque la Escritura dice que lo debes de amar, que debes de amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y no hay más grande y ferviente amor mostrado en cualquier persona, en cada uno de nosotros, si no es el amor de Dios en la persona de Jesucristo para nuestra salvación. El Evangelio es la exaltación del amor de Dios hacia nosotros. ¿Quién de ellos es tu prójimo? ¿Quién de las personas que tú ves en la calle es tu prójimo? ¿A quién quieres excluir el día de hoy? El día de hoy de decir que es prójimo tuyo. Y te darás cuenta que la exigencia de la ley es más alta de lo que nosotros pensamos. Y no tornamos esta plenaria en decir qué tan elevado es argumentar que amamos al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Porque es muy fácil de decir. Pero visualizarlo a la luz de las Sagradas Escrituras está verdaderamente alto. Es un concepto muy elevado, el cual yo creo que todos nosotros estamos muy por debajo de la media. Muy por debajo. Aquí los términos se trataron con respecto al prójimo. Ninguno de nosotros será salvo por las obras de la ley. Ninguno de nosotros será justificado por las obras de la ley. Ninguno de nosotros tiene argumento en contra de las Escrituras como lo tenía, como pudiese haber pensado que lo tenía este erudito de las Escrituras, este intérprete de la ley, sino todo lo contrario. A él mismo se encerró en su misma respuesta cuando nuestro Señor Jesucristo le dice: ve tú y haz lo mismo. Si ya has entendido que todos son tus prójimos, y ya has entendido que ese samaritano puede ser tu prójimo, y si ya has entendido que aquel gentil puede ser tu prójimo, y si ya has entendido que los saduceos y los herodianos son tus prójimos, y si ya has entendido que los publicanos es tu prójimo, y si ya has entendido que los soldados romanos son tu prójimo, ve tú y haz lo mismo. ¿Creen que lo hizo el fariseo? ¿Creen que lo podía hacer? ¿Creen ustedes que el nivel de religiosidad y egocentrismo le permitía hacerlo? Por supuesto que no. ¿Y a ustedes? ¿Qué les impide dentro de su religión hacer bien con todos y mayormente con los de la familia de la fe? Hagamos lo que la Escritura dice en Gálatas 6, 9 al 10. Hagamos bien a todos. Seamos leales a Dios y a la Escritura, haciendo bien a nuestro prójimo, a todos, mayormente a los de la familia de la fe, pero recuerden que eso no les traerá la salvación y eso no les dio la salvación. Son salvos por gracia, por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, cuando ustedes por la misericordia divina fueron traídos a su grandeza, a su gloria, gracias a ese sacrificio excelso y perfecto. Pero no porque ustedes hayan sido salvos por gracia, vayan a omitir
estos benditos mandamientos de hacer bien con todos y mayormente con los de la familia de la fe. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y demos gracias al Señor.